Buenas traders. ¿Estás buscando una estrategia de trading confiable? ¿No sabes qué indicadores funcionan mejor que otros? ¿Querés aumentar tus ganancias sin vivir pendiente del gráfico? Si tu respuesta es sí, entonces quédate a mirar este video porque yo soy Lucas de Inversiones en el Mundo y te voy a enseñar una estrategia simple pero efectiva. ¿De qué estrategia estás hablando, Lucas? Muy bien. De la estrategia que vamos a hablar hoy es la estrategia del señor Larry Williams, o mejor conocida como la estrategia de 3 bars. Esta estrategia tiene dos ventajas fundamentales. La primera ventaja es que es súper sencilla de utilizar. Y la segunda ventaja es que si aprendemos a utilizarla bien, vamos a tener una eficacia superior al 70% aproximadamente. ¿Y qué tengo que saber para usar esta estrategia? Bien, muy buena pregunta. Esta es una de las estrategias con mejor porcentaje de aciertos y sirve para cualquier activo, sea este Forex, índices, materias primas o para cualquier tipo de acción. Siempre y cuando, y esto es importante, siempre y cuando el activo tenga buena liquidez. Eso es fundamental. Otra cosa es que sirve para cualquier temporalidad, pero donde más va a destacar es en gráficos de 4 horas o de un día. Ahí es donde más efectividad tiene. De todas maneras, la podemos usar en temporalidades más cortas. La estrategia va a funcionar igual, pero nos va a bajar la efectividad. Williams, usando esta estrategia, ganó 2 veces el campeonato mundial de trading. Y 20 años después, lo ganó la hija usando la misma estrategia. Así que imagínate si sirve. Y otra manera de aumentar tus ganancias, creo que la más importante, es dándole al botón de suscribir, seguirme en Instagram, Twitter y Twitch, buscándonos como Inversiones en el Mundo. Bueno, ya comentado todo esto, vayamos a la configuración de indicadores. Vamos a utilizar solo 3 indicadores para esta estrategia. El primer indicador es el volumen, que si no saben lo que es el volumen, acá te voy a dejar un video que explica todo lo que tenés que saber justamente del volumen. El segundo indicador es una media móvil simple con periodicidad 3 y aplicada a máximos. Y el tercero es otra media móvil simple con periodicidad 3 también, pero esta aplicada a los mínimos. Sí, solamente necesitamos estas 3 cosas. Y si no sabes cómo se configuran los indicadores, ahora vamos al gráfico y lo hacemos juntos. Vení, que lo hacemos juntos acá. Vamos a mudarnos a lo que sería LSG. Este es un gráfico que está puesto en 4 horas de lo que sería el euro dólar. Acá vamos a hacer clic derecho. Se nos va a abrir esta pestaña y vamos a poner opciones de visualización, como figura acá, volumen del tick. Tocamos ahí y automáticamente nos aparecen estas líneas de volumen. Después hacemos clic derecho nuevamente, bajamos hasta indicadores y escribimos, por ejemplo, simple o, en este caso, el nombre completo. Toco acá que esta es la media móvil simple, hacemos clic y nos aparece la configuración. Media móvil simple, acá dice close, o sea, al cierre. Nosotros no queremos que sea al cierre, queremos que sea al máximo, así que ponemos high. Y en periodos, en vez de 14, vamos a colocar lo que serían 3 periodos. Acá podemos elegir justamente el tipo de línea, el grosor de la línea, vamos a ponerle un grosor 3, y el color. Voy a ponerle un color verde, para que se vea bien. Ponemos OK, y ya nos aparece la primer media móvil. Ahora, vayamos a la segunda, la colocamos de la misma manera. Clic derecho, indicadores, media móvil simple. Configuramos lo mismo, 3 periodos, poner el 3 acá, pero acá en vez de high vamos a poner low, o sea, al mínimo. Ponemos ahí, volvemos a ponerle más grosor a la línea y esta vez la ponemos de un color amarillo. Ponemos OK y ya tenemos las dos líneas, las dos medias móviles simples y el volumen. Así de fácil se configura esta estrategia. Muy bien, y ahora que ya sé cómo se configura, ¿cómo la uso? Para que la estrategia funcione, necesitamos que sí o sí las dos medias móviles
siempre miren en la misma dirección. O sea, que miren ambas hacia arriba o que ambas miren hacia abajo. Si ambas están mirando para arriba, entonces en ese caso vamos a comprar, o sea, vamos a abrir un long. Cuando el precio toque, la media móvil baja. Y saldríamos del trade cuando el precio toque la media alta. Si las dos medias están mirando para arriba, no vamos a abrir nunca una posición bajista, solo alcista siguiendo este patrón. Y por otro lado, si las dos medias están mirando para abajo, entonces solo abriremos posiciones bajistas, o sea, en short, cuando el precio toque la media alta y cerraríamos cuando toque la media baja. Un ejemplo sería acá, vamos al gráfico y tenemos acá, vamos a buscar, miren, acá hace todo como una onda, acá tenemos la media móvil que está mirando hacia arriba y esta también está mirando hacia arriba. Entonces eso ya se cumple. Ahora, tenemos que ver si está tocando la parte de abajo. Si está tocando la parte de abajo, como acá, por ejemplo, que está tocando, entonces esta es una señal de compra. Compramos acá y vendemos acá. Ni bien toca la media de arriba, sería la media de máximo. Ni bien toca esta, ¡pum! Cerramos la operación. Esperamos, esperamos, esperamos. Acá vuelve a tocar. Abrimos operación. Sube hasta acá. Acá cerramos la operación. Esto es un gráfico de 4 horas o de un día. No es algo muy frenético que digamos, así que no se pongan nerviosos, no van a tener que estar pendientes al gráfico. Acá parece que sí porque las velas ya están hechas, pero por ejemplo, vamos a un ejemplo en donde venderíamos. Acá, miren. Acá las dos medias móviles están apuntando hacia abajo. Pero, se fijan, acá no toca la media móvil, entonces acá no hacemos nada. Pero la próxima vela sí, miren, acá tocó. Automáticamente abrimos un short. Abrimos el short, pero acá no volvió a tocar para cerrar. Entonces esperamos. Sale la otra vela. Sigue, sigue, sigue. Acá, pum. Cerramos la posición de nuevo. Volvemos a esperar. ¿Siguen las dos mirando hacia el mismo lugar? Sí. Bueno. ¿Tocó acá? No, no tocó acá. Entonces no abro nada. Acá ya cambia la tendencia. Las dos están mirando hacia arriba. Entonces yo tendría que entrar en long. Pero como estas no tocan la media móvil, no hago nada, no opero. Ahora, acá sí, acá ya tocó. Entonces acá abro una operación en long y la cierro automáticamente acá. ¡Pum! Me fui con esta ganancia. Esta estrategia funciona muy bien. Simplemente tenemos que tener en cuenta esas dos cosas. Que las medias móviles estén mirando siempre para arriba significa que voy a abrir un long. Las medias móviles están mirando hacia abajo, significa que voy a abrir un short. Ahora, tengo que prestarle atención a que las velas o las mechas, porque las mechas también sirven, estén tocando las medias móviles. Si no las tocan, entonces es una falsa entrada y no abro nada. Esto es para evitar pérdidas. Otra cosa súper importante es dónde colocar el stop loss y el take profit. Bueno, en este caso nosotros tenemos el gráfico como habíamos dicho, ¿no? Y estas eran falsas entradas, pero acá ya toca y sería una entrada válida. Entonces, automáticamente, ni bien toca, yo mi stop loss lo voy a poner por debajo de la media móvil. Si estoy abriendo una posición, en este caso, al alza. Vamos a lo que serían las líneas. Y ponemos, por ejemplo, acá línea horizontal. Y yo pondría mi stop loss acá. Entonces esta línea vamos a ponerla un poco más gruesa para que se vea mejor. Ahí. Esta línea sería mi stop loss de esta posición que yo abrí acá. Entonces si por algún motivo se llega a dar vuelta, mi margen de pérdida sería mínimo. Y mi take profit va a ser ni bien toque la media móvil superior. Entonces yo voy a tener un margen de pérdida-beneficio muy favorable, porque mi stop loss va a estar pegadito a donde yo abrí la posición. Y mi take profit va a estar directamente en la otra media móvil, así que toda esta vela es ganancia. Algo muy importante a tener en cuenta es que si yo estoy abriendo acá en long, pongo el stop loss acá
Y el take profit directamente, vamos a duplicarla. Y el take profit sería acá, donde toca la vela. ¡Pum! Todo lo que está en el medio es mi ganancia. Desde que yo abrí la posición hasta que la cerré acá. Ahora, distinto sería cuando estoy en short. ¿Por qué? Porque si yo estoy en short, acá por ejemplo, las dos medias móviles están mirando para el mismo lugar. Y acá la mecha tocó. Entonces yo automáticamente abro mi posición ahí y pongo mi stop loss por encima. Ahí. Para que mi margen de pérdida sea mínimo. Y mi take profit lo voy a poner donde toca la media móvil. Acá. Ahí. Y bien la toca, yo ya me fui, me salí. Es más, el take profit ni siquiera es necesario si ustedes están viendo la operación, porque van a cerrarla ni bien toque la media móvil. Pero si ustedes se van y utilizan alarmas para no estar pendiente del gráfico, es importante poner siempre el stop loss y el take profit, para evitar más que nada estas pérdidas. Pero, como pueden ver, acá en el gráfico, casi nunca se da vuelta a la operación. Si yo entré acá en long, vieron que lo respetó siempre, o sea, nunca se me dio vuelta. ¿Por qué? Porque justamente la cantidad de periodos y esta estrategia están pensadas para eso, para minimizar las pérdidas y aprovechar ganancias. Tampoco es que vamos a sacar unas ganancias espectaculares por cada trade, pero vamos a asegurarnos de que los trades que hagamos sean trades seguros y rentables. Eso es lo más importante. Y ahora vamos a hablar, ¿hay tips para usar esta estrategia? Por supuesto que los hay y les sugiero los siguientes. Recordar que los precios tienen que tocar la media. Si no tocan la media, no operamos. Ese es un primer tip. El segundo sería no apurarnos si vemos que se nos pasa el momento de entrar. Esta estrategia nos va a dar muchísimas oportunidades, así que no te apures. Ponernos alarmas para no estar pendientes todo el tiempo del gráfico. Recuerden que estamos trabajando con velas de 4 horas o velas diarias. Así que una vela es mucho tiempo para estar pendiente de la computadora. Traten de trabajar con alarmas, poner bien su stop loss y poner bien el take profit. Ahora, otro tip sería, las mechas cuentan a la hora de entrar o salir, porque las medias móviles no están referenciadas ni al cierre ni a la apertura de la vela, sino al máximo y al mínimo. Así que no solo el cuerpo de la vela cuenta, sino también la mecha. Y dicho todo esto, no te olvides de suscribirte al canal, darme tu opinión sobre esta estrategia y compartirlo con las personas que conozcas, así me ayudas un montón a crecer y a traer más contenido. Nos vemos en el próximo video. Bye.